Hola, hola. Te doy la bienvenida a esta charla minimalista y en esta charla minimalista vamos a hablar con una persona que conozco desde hace un tiempo, que llegó a mí de una forma muy casual a través de un contacto en común y que de alguna forma hemos ido compartiendo el camino y conforme he ido descubriendo más cosas sobre ella, pues más me ha fascinado. Así es que hoy tengo el placer y el honor de presentarte a Maui Moreno, que ella es coach estratégica, es terapeuta transpersonal y es también mamá de un niño con autismo. Y tiene una web que es maguimoreno.com, donde habla de todos estos aspectos enfocados a temas de maternidad, pero muy enfocado también a aspectos de mindfulness y en la que comparte de una forma muy honesta las luces y las sombras de su proceso. Hola Magui, bienvenida a esta aventura. Muchísimas gracias, Lucía. Yo estoy encantadísima de estar aquí y con, vamos, unas ganas ya bárbaras de charlar contigo y nada, y de aportar mi granito de arena. Así que encantada y muchísimas gracias por la invitación. Yo he hecho una mini presentación de lo que sería pues, tu faceta más profesional quizás, pero bueno, con un toque personal que yo creo que de alguna forma se diluye, especialmente en tu caso. Y me gustaría preguntarte si hay algo que modificarías, que añadirías o qué responderías tú si te dijeran quién es Maui Moreno. Pues yo diría que todavía todavía lo estoy buscando o todavía estoy en proceso de entender quién es Manuel Moreno. Yo creo que de hecho lo de las etiquetas cada vez me da más repelús, porque en el pasado viví tal vez demasiado pendiente de las etiquetas, sobre todo las etiquetas de formación, ¿no? Bueno, pues venimos de una cultura, sobre todo en España, que tiene pues mucha titulitis y entonces ese sentir que de cara a lo profesional, sobre todo, pues tienes que tener unos títulos, tienes que tener pues unas acreditaciones, ¿no? Unos estudios y tal, es algo que a mí me ha pesado mucho y llevo ya muchos años deshaciéndome de esto y la verdad es que ahora me siento feliz pues no sé, de presentarme como una persona súper curiosa que quiere vivir la vida a tutiplén, como digo yo, y que es una persona súper curiosa. Yo soy una persona muy, muy, muy curiosa, así que siempre deseosa de aprender, siempre deseosa de experimentar, siempre deseosa de ir conociéndome mejor. Si no me equivoco, tú empezaste a nivel profesional en el ámbito del desarrollo, de la cooperación internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso para acabar hablando de lo que estás hablando ahora mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿O cuáles han sido esos hitos o ese aha momento? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Pues mira, lo que ha pasado es la vida. Y sobre todo lo que ha pasado han sido las dificultades o los desafíos. A mí me gusta hablar más de desafíos que de dificultades, ¿no? Pero sí, empecé con las relaciones internacionales, el desarrollo y la cooperación internacional. Siempre he sido muy viajera y muy nómada. Hablo varios idiomas, entonces aquello de las relaciones internacionales y del mundillo bueno, pues de la cooperación me llamaba mucho. Siempre he tenido este deseo de colaborar, de ayudar de alguna manera, ¿no? De contribuir, de ser de servicio, ¿no? De poner de mí para servir a los demás, ¿no? De una manera pues más o menos altruista. Y entonces aquello pues se me encajó bastante bien. Pero digamos que tuve la gran fortuna de que muy, muy al poco de empezar, en realidad, yo creo que estuve trabajando como 6 o 7 años nada más, me di cuenta de que no era lo mío, de que no me apasionaba. Me apasionaba trabajar de cara a la reducción de la pobreza, pero me sentía como muy distanciada de la realidad que quería cambiar, ¿no? Yo estaba allí para cambiar una realidad junto con muchas otras personas, pero me sentía muy, muy distanciada de esa realidad, ¿no? Y yo creo que digamos que la suerte y la mala suerte fue que empecé a trabajar para grandes organizaciones y para grandes agencias y entonces no estaba a pie de cañón y entonces no me sentía vinculada emocionalmente con esa realidad, ¿no? En parte yo creo que por miedo, o sea, había obviamente una parte mía, ¿no? Que era, yo nunca me he visto en plan humanitaria al pie del cañón, he sido muy cobarde en ese sentido, sobre todo a nivel emocional, no tanto a nivel físico, de integridad física mía, sino a nivel emocional, ¿no? De estar con esa realidad
en muchos casos tan dura y tan fuerte. Y entonces me busqué pues, un ámbito mucho más cómodo, que es pues, el de funcionario internacional. Tú estás sentada en tu oficina escribiendo todo el día emails y así estás reduciendo la pobreza. Pues va a ser que no. Yo no, o sea, no conecté para nada con esa misión desde ese formato. Y entonces básicamente me cogí una excedencia, y una excedencia de 1 año que se volvió una excedencia de 5 años o 6, ya no me acuerdo, y que básicamente llevó a mi dimisión. Entonces digamos que fue una crisis muy interesante porque fue una crisis en la que todo me iba perfectamente, en la que quería exactamente o sea, había conseguido exactamente lo que había querido, lo que quería, mi objetivo. Estaba trabajando en lo que quería y sin embargo no me sentía para nada satisfecha. Entonces traspasé todo ese deseo de satisfacción a la maternidad. Y entonces dije, ok, pues me acababa de casar, nos habíamos mudado a África. Dije, bueno, pues entonces me voy a convertir en madre y con eso soluciono esta malez existencial de no saber qué hacer con mi vida. Y entonces ahí básicamente se me complicó la maternidad. Tardamos 4 años en tener a nuestro hijo Adrián. Tuvimos problemas de fertilidad, tuvimos 4 fertilizaciones in vitro fallidas y finalmente me quedé embarazada de manera natural. Y para ese entonces pues ya volvimos a Europa y a los 3 años y pico a Adrián le diagnosticaron con autismo. Entonces yo siempre digo que mi vida empezó de una manera bastante convencional, todo me iba muy bien, yo misma me apeé de ese tren para coger otro tren y ese otro tren no acababa de llegar. Y cuando llegó con, digamos, otro desafío, ¿no? Entonces, para mí, la vida te va marcando un poco el camino, ¿no? Y no solamente con las dificultades o con las cosas que no te salen bien, sino también con las cosas que sí te salen bien. Como, por ejemplo, tener la carrera profesional que tuve. La tuve y no la quise. Sí, comparto muchísimo porque veo muchas similitudes en nuestros procesos. Yo también vengo del ámbito de la cooperación. Después de haber estado en Bangladesh, volví diciendo, no, quiero estar en temas de sensibilización y conseguí un puesto que era mi puesto ideal. Yo marqué mi puesto ideal en el ámbito nacional, en educación para el desarrollo, y lo conseguí. Y estando ahí fui consciente de que no, como que a veces cuando conseguimos aquello que se supone que queremos, las expectativas no coinciden con la realidad, porque quizás parten de una carencia de creer que nos va a conceder algo esa posición que ahora mismo no tenemos, pero si no lo tenemos ahora, ese futuro no nos puede conceder algo que no disponemos, ¿no? Que no, si no es feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco, ¿no? Es un poco esta frase aplicada a la vida, de alguna forma. Exacto. Y de hecho estaba pensando, hay por ahí un dicho que es algo así como cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder, ¿no? Y yo por eso pienso que muchas veces nos metemos como en estas camisas de manicomio, ¿no? De estas que están así, ¿no? Que nos metemos y luego decimos, uy, pero es que yo no quiero estar aquí, pero en realidad sí que es lo que quiero, pero entonces ¿lo quiero o no lo quiero? Y es porque solamente al probarte la camisa te das cuenta de que no te vale. Pero muchas veces te la tienes que poner, o sea, te la tienes que poner para darte cuenta de que no es lo que esperabas, no es lo que dices tú de las expectativas. Yo creo que las expectativas, uno de mis mantras vitales ahora, yo siempre he sido una persona muy mental, que he tenido tal vez pues muchas expectativas, como la mayor parte de la gente, pero además las personas que somos muy mentales, pues al vivir tanto en la mente, pues da mucho pie a que la mente empiece a elucubrar sobre cómo va a ser esto y cómo va a ser lo otro. Y entonces mi mantra es: las expectativas son las enemigas de la plenitud. Las expectativas no te dejan vivir la vida tal y como es, sino que te exigen que la vivas de una manera que no es, porque si fuese, pues no serían expectativas, sería realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto sucede muchísimo en el plano profesional, sobre todo. Y en el plano personal también. Y, o sea, lo de la maternidad es como el segundo... Son como las dos temáticas en mi vida, ¿no? Y las dos tienen el mismo, digamos, la misma problemática, entre comillas,
que para mí no es una problemática, es una oportunidad, son grandes oportunidades, ¿no? Pero en ambos casos han sido esto, las expectativas desde el lado profesional y luego las expectativas desde el lado de la maternidad. Hay que deshacerse de las expectativas. ¿Qué implicación tiene para ti en tu trayectoria profesional y quizás incluso vital el diagnóstico de vuestro hijo, de Adrián? Pues mira, para mí ha sido una liberación. Claro, esto lo puedo decir, Adrián ahora tiene 8 años, le diagnosticaron al poquito de cumplir 4, o sea que llevamos, digamos que 4 años de trayectoria con esto del TEA, del trastorno de espectro autista. Y entonces, claro, después de 4 años te puedo decir qué gran liberación que es. Desde luego al principio no, al principio me pareció un castigo, definitivamente, un castigo además doblemente cruel, ¿no? Por el hecho de, tal vez en mi caso personal, de haber tardado tanto en ser madre, pues como que me parecía aún más cruel, ¿no? Pero la verdad es que ahora no, ahora pienso que es una liberación. Yo considero que me ha permitido, me ha casi forzado, diría yo, a conectarme con mi hijo de una manera que pues no lo puedo saber, ¿no? Pero yo intuyo que si él fuese neurotípico, pues yo sería una madre tigresa, ¿no? Como las llaman, los tiger moms, ¿no? Sería una madre bastante exigente, sería una persona todavía bastante mental, no hubiese tenido tal vez el deseo de adentrarme más en el camino del mindfulness y de la exploración espiritual y transpersonal, porque al final todos nos tienen que empujar para que demos el salto en muchos casos, en los casos más profundos, ¿no? La vida nos va marcando el camino precisamente por donde no queremos ir, en muchos casos, ¿no? Y entonces el autismo de mi hijo ha supuesto una invitación a conocerme mejor, a estar presente conmigo misma más, con mayor calidad, con mayor regularidad, y poder de esa manera estar presente con Adrián tal y como él es, no tal y como yo quiero que sea, que esa sería la expectativa, ¿no? Cuando tu hijo es neurológicamente diferente, ya sea autismo, ya sea un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad grave, ya sea una dislexia grave, una dispraxia, cualquier diferencia neurológica que conlleve también diferencia de aprendizaje en algunos casos, o diferencia de comportamiento, diferencia de socialización, eso o sea, en el fondo eso te fuerza a hacer como borrón y cuenta nueva. O sea, tu hijo nació el día que nació, pero luego volvió a nacer cuando, para ti como madre, ¿no? En mi caso, desde luego, cuando tomas plenamente consciente, o sea, tomas plenamente conciencia y además aceptas plenamente, que no necesariamente es al mismo tiempo, que es diferente. Y en ese momento es cuando te das cuenta de que tienes a otro ser del que tú te imaginaste por descubrir y con el que conectar. Entonces para mí ha sido una liberación, realmente. Una liberación de mis propias cargas, ¿no? Que yo sé que yo le hubiese echado a Adrián si él no tuviese autismo. Es curioso porque una de las cosas que cambió mi trayectoria profesional, esto no sé ni siquiera si lo sabes tú, pero yo empecé la carrera de óptica y optometría. Ah, no. Y a los 18 años, justo antes de empezar la carrera a la que me había matriculado, que era mi primera opción, es decir, entré donde yo quería, me fui de campamento porque quería hacer voluntariado. Y recuerdo que llegué a un sitio que era el sitio de voluntariado a nivel de Valencia, que era donde vivía, y me dijeron que había posibilidad de hacer un campamento y entonces se usaba esa nomenclatura, esa distinción de personas con discapacidad. Entonces dije, bueno, pues ningún problema. Yo pensaba discapacidad física. Digo, pues ningún problema, yo ahí voy, ayudo en lo que haga falta. Hasta el mismo día en el que yo llegué al campamento, yo no sabía de que era discapacidad intelectual. Y que, bueno, hay como, sabes que hay como distintos grados y que era como un grado lo que se calificaba entonces, que ahora algunas nomenclaturas han cambiado como severo.
Entonces eran una situación de 15 días en un entorno cerrado con un grupo de otros voluntarios que coordinábamos un campamento en el que yo era pues, la más joven, yo y una amiga éramos las más jóvenes del grupo, y para mí supuso un antes y un después. A mí esta experiencia la verdad es que me cambió la vida porque me conectó con cómo a lo largo de mi vida lo que más me había importado era la apariencia. Y estar en este entorno con estas personas a las que les importaba un pimiento lo que tú pensases. Entonces, esta autenticidad de alguna forma fue tan abrumadora que me hizo dejar la carrera y cambiarme. Fíjate, increíble. A nivel, pues eso, profesional, y eso ya después determinó una serie de cambios, pero fue ese momento que de alguna forma me permitió pues darme cuenta, ¿no? de que había otra forma de deseo de convivir. Igualmente tampoco quiero dar una visión de color de rosa, y sé que tú no la das, porque sé que hay muchos desafíos y que estos campamentos que para mí son 15 días, para muchos padres y madres son una liberación y unas vacaciones y un descanso de un día a día que es muy exigente. Exacto. A muchos niveles. Entonces, exacto. Sí, y yo aquí me gustaría puntualizar que cuando hablo de liberación hablo de mi liberación personal a nivel más tal vez transformativo, más espiritual, más esencial. No es una liberación de lo que supone la responsabilidad de tener un hijo, que eso es, digamos, universal para cualquier madre o cualquier padre, ni tampoco es una liberación de la responsabilidad añadida de tener un hijo que tiene unas necesidades adicionales de apoyo, ¿no? En nuestro caso tenemos, bueno, pues no, iba a decir la suerte, pero no se vale decir eso. La realidad es que Adrián es un niño que está muy motivado socialmente, es un niño que le encanta socializar, le encanta estar con gente. Él además tiene un trastorno de procesamiento del lenguaje, entonces aunque habla, tiene conversación, pero a veces le cuesta más o, bueno, pues utiliza el lenguaje que es un poco como... Yo le entiendo perfectamente porque soy su madre, pero no todo el mundo le puede entender. No a nivel de la pronunciación, sino a nivel de lo que él quiere decir, ¿no? Entonces, es un niño que digamos que a nivel práctico, criarle para mí no me ha supuesto como un extra más de lo que yo hubiese asumido que cualquier niño de su edad, cualquier niño neurotípico, me hubiese costado, ¿no? O sea, que decir, en ese sentido no ha sido una implicación de un coste muy elevado de, bueno, pues de tener tratamientos adicionales, de, por ejemplo, de tener problemas de movilidad o de tener problemas sensoriales graves, que algunos niños con autismo tienen necesidades sensoriales muy específicas que hace que incluso tengan que llevar cascos para no autolesionarse. O sea, con Adrián nunca hemos tenido estos temas. Entonces, digamos que tal vez por eso para mí es fácil hablar de liberación desde el punto de vista de transformación personal, porque no he tenido las cargas que yo sé por mi trabajo y por el entorno social de amigos que tienen niños con autismo, que hay gente que tiene, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que es importante matizar que no, sí, yo siempre digo, el mindfulness y la transformación personal y espiritual y el trabajo espiritual no solamente son arcoíris y unicornios, o sea, no. Hay momentos muy duros y yo precisamente pienso que ahí es donde vale más este trabajo. En transitar esa zona sombría, ¿no? La zona sombría de las emociones, de la negación, de la frustración, de la ira, de la envidia, y de eso hay mucho cuando tu hijo es diferente. Sea por la razón que sea, hay mucho, porque, como decías tú antes, estamos muy pendientes de las apariencias. Y sobre todo estamos muy pendientes de... yo creo que todos hemos sido educados para estar en un rango medio, en un rango convencional, en un rango normal. Entonces, cualquier cosa que se salga de ese rango, pues hace saltar las alarmas a nivel psicológico, a nivel emotivo y también a nivel social. Entonces, la gente se vuelve, hay más incomodidad, ¿no? Porque ya estás fuera de lo normal. Y en este sentido yo creo que todo el debate que está empezando a surgir sobre la neurodiversidad a mí me parece súper interesante, y esto obviamente tiene mucho que ver con el autismo,
pero también tiene que ver con la hiperactividad y el déficit de atención, y, es decir, con esta noción de que realmente para mí la última frontera del saber humano es nuestra propia mente, es nuestro propio cerebro. No sabemos lo suficiente sobre cómo funciona el cerebro, cada vez sabemos más, pero no sabemos lo suficiente. Y el hecho de ver a las personas que tienen una neurobiología diferente como diferentes y no necesariamente como discapacitados, a veces lo están, a veces no. Entonces yo creo que todo este debate en torno a la diversidad es algo muy positivo tanto para los que están dentro de esos trastornos como para los que no lo estamos, para los que somos neurotípicos, porque yo creo que todos podemos salir ganando de esa concienciación y de esa aceptación de que en realidad todos estamos en un espectro. Sí, de alguna forma eso también te permite, ¿no?, liberarte de alguna forma de unos cánones que teóricamente son autoimpuestos, pero también impuestos socialmente. Yo siento que había una evolución porque ahora soy consciente, y yo después estudié educación y soy consciente de que la nomenclatura en relación también a los distintos diagnósticos ha evolucionado. Y de alguna forma, la forma en la que hablamos también determina la forma en la que etiquetamos o de la forma en la que encasillamos o determinamos si algo es normal, no normal, y cambiando el lenguaje me da la sensación de que es también un síntoma de una evolución en esta integración. Definitivamente. Yo creo que, de hecho, al principio cuando nos dieron el diagnóstico, pues tienes que hacer tuyas las palabras, con qué palabras te sientes cómoda, con qué palabras no te sientes cómoda. Y es una cuestión totalmente personal. Yo sí, o sea, está bastante establecido que el cómo utilizamos el lenguaje crea una realidad psicológica para nosotros, porque todo lo interpretamos a través del lenguaje, obviamente. Entonces, yo creo que incluso a nivel de las palabras que utilizamos tenemos que ser muy, muy, muy conscientes. Y tenemos que hacerlas nuestras, tenemos que utilizar las que realmente nos hacen sentir mejor o bien y no utilizar las que no. Y entonces para mí, por ejemplo, cuando hablaba de los niños que no tenían autismo, pues claro, el default es decir normal, pero vamos a ver qué es normal. Entonces, por eso, cuando empecé a leer sobre esta literatura de neurodiversidad y empecé a oír el término neurotípico, dije, ahí está. Nosotros somos neurotípicos porque somos la mayoría, de manera estadística. Estadísticamente hablando, la mayor parte de la gente no tiene autismo, no tiene TDAH, que es el déficit de atención y hiperactividad, no tiene dispraxia, no tiene Downs, vale, mayoritariamente a nivel estadístico. Pero eso no significa que nosotros seamos normales y ellos no. ¿Dónde está la normalidad, no? Entonces yo creo que sí, hablar de neurotípico me parece, por ejemplo, en mi caso, desde luego, me gusta muchísimo porque además fomenta ese debate, ¿no? Ese hablar de terminología. Me ha parecido muy curioso porque ahora comentabas, ¿no?, que como el lenguaje muchas veces determina cómo interpretamos la realidad, y ese lenguaje no siempre ni siquiera es verbal. Muchas veces está dentro de nuestra cabeza, porque todo el mundo tenemos una vocecita que habla dentro de nuestra cabeza y que no somos nosotros, aunque a veces nos perdemos ahí en esas voces, ¿no?, y en ese discurso. Cada persona llama a esta voz de forma diferente, el yo pequeño, el yo personal, la vocecita, cada uno tiene una terminología, pero siento, ¿no?, que aunque se habla mucho, no siempre se aterriza en el día a día, como que, no sé bien cómo explicarlo, pero que sería como que todos somos conscientes de que existe, pero en nuestro día a día, más allá de en puntos concretos, quizás no siempre la observamos. Claro, y aquí es donde entra el mindfulness y nos ayuda muchísimo, porque el mindfulness nos permite desidentificarnos, aunque sean unos minutitos aquí y allá, a lo mejor una vez, 2 veces, 3 veces al día, no permanentemente, pero nos permite desidentificarnos y poner un poquito de espacio con ese yo pequeño, con ese ego pequeñito o con esa voz. Yo le di un nombre a mi voz, sobre todo a mi voz crítica, porque mi ego pequeñito sí está muy inflado con la voz crítica, ¿no? Yo soy muy
soy muy autocrítica, y entonces yo la llamo la señorita tiquismiquis, porque es que es muy tiquismiquis. Pero, y de esa manera también me intento acercar a ella con amor, ¿no? Porque todas estas vocecitas, ya sean las pequeñitas parciales o ya sea la voz pequeña global, nuestra identidad más personal, tienen una función que suele ser de protección, positiva, que en su origen es positiva, ¿no? Entonces no se trata solo de ridiculizarlas o de desconectarnos, ¿no? El famoso bypassing espiritual, que es básicamente, bueno, yo me pongo a meditar y así ya me traspaso a mí misma y entonces ya me olvido de toda mi merdé. Pues, chica, no funciona así, porque tú estás en un cuerpo humano, tienes una mente, tienes una historia personal, tienes una serie de creencias, una serie de patrones, de hábitos, no te puedes abstraer. Entonces, en vez de disociarte de tu parte tal vez más egoica, más humana, más de andar por casa, tienes que entender que esa parte cumple su función, te ha hecho llegar a ser adulta, a tener una vida, digamos, funcional en el mundo adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aceptar que todo esto es parte de nosotros, pero no marcharnos de café con la señorita Tiquismiquis, que es lo que yo solía hacer, todo el día de café con la señorita Tiquismiquis. Bueno, de café o a lo mejor de té, porque decía que el café era muy malo, claro. Entonces, el mindfulness te permite observar a la señorita Tiquismiquis y darle las gracias por estar ahí, pero no seguirle el rollo de la señorita Tiquismiquis, que en mi caso era: uf, esto no lo has hecho nada bien, uf, esta entrevista que mal va está yendo, uf, te estás enrollando demasiado, uf. Para eso el mindfulness para mí es la herramienta clave para conocerse mejor y para integrarse. Yo creo que ahí está la clave, la palabra integración. No solamente conócete y date cuenta de que tienes esas voces o de que tienes esos hábitos o de que tienes esas creencias que ya no te sirven, pero intégralas de manera que reconozcas el valor que han tenido en su momento, aunque haya sido hace años, y puedas, por lo tanto, quedarte con esa intención positiva, pero ya no ser, digamos, víctima de patrones que ya no te sirven, básicamente. Sí, yo creo que una de las cosas que más a menudo la gente me pregunta, ¿no? Yo cuando lanzo a veces ¿qué me preguntarías? Una de las cosas que más me preguntan es el minimalismo mental. ¿Cómo Sí. apago esos pensamientos? No tengo exceso de pensamientos. Y yo siento que de alguna forma el mindfulness puede responder a esto, como que, y tú en algún momento lo dices, como que el mindfulness no es una varita mágica, no es algo que ya está, ¡ale!, apagado, sino que es un proceso, y yo siento que es un proceso de entrenamiento mental, que es de constancia y es un proceso de compromiso personal. De hecho, bueno, esto es así un apunte, pero tú has hecho, de hecho, para una de las propuestas, que es el Mastermind Minimalista, un contenido específico sobre este minimalismo mental, sobre el mindfulness. Y hace nada tuvimos la reunión, hace una semana tuvimos la reunión y los cambios en la vida de las personas han sido muy importantes, de gente que Sí. bueno, pues está teniendo muchas dificultades para dejar hábitos a la fuerza y que de repente, al ser consciente del hábito, ha podido dejarlo de una forma amable. Y quizás siento que algo que podríamos destacar también es esta amabilidad, ¿no?, del proceso, que es sentarte a tomar el té con tu señorita Tiquismiquis, decirle gracias, no me apetece el té y voy a continuar haciendo este café, que ahora mismo es lo que me apetece tomarme, pero poder decirle gracias, no quiero té. Para mí es don perfecto, yo también le pongo un nombre, es don perfecto porque tiene una energía muy masculina, ¿no? En mi caso, mi voz de, tienes que hacer, ¿qué hace que no eres productiva, que no? ¿Sabes? Como esta voz, en mi caso, tiene un enfoque así y el poder mirarle y decir, gracias. Exacto. Y yo creo que la amabilidad, has dado el clavo, es una palabra clave. Y precisamente el mindfulness, al permitirte aceptar todo, te permite esa amabilidad, porque no se trata de esto es bueno, esto es malo, esto me sirve, esto no me sirve. No. Todo lo que nos llega nos sirve en el sentido de que todo lo que ya es. No, o sea, resistirnos, que es lo que hacemos, ¿no? Que es lo que hace nuestra mente, se resiste. No es que
es que ahora se está nublando. Jolín, ¿por qué se tiene que nublar? Si es que yo me gusta más el sol, pero bueno, ¿pero por qué pierdes la energía y el tiempo con esas resistencias? Te pongo el ejemplo del tiempo, es un poco exagerado, ¿no? Pero lo hacemos con todo. Esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no. Eh, Cuando aceptamos, ¿no? Y el mindfulness nos enseña primero a estar con nosotros, ¿no? A observarnos, a conocernos. Segundo, a aceptar todo lo que viene a nosotros en nuestra vida. Y tercero, a soltar, ¿no? Que es la parte del minimalismo, que es decir, todo lo que viene se va, todos los pensamientos que nos surgen. Si uno se para realmente a observar los pensamientos, surgen, no sabemos de dónde, y se van. O te llevan a otro pensamiento si te enganchas a ellos, ¿no? Te van llevando de un pensamiento a otro. Y entonces este minimalismo mental, este mindfulness, lo que te permite es darte cuenta de que estás en un pensamiento, aceptar que eso es así, porque en el caso además de los pensamientos son productos mentales automáticos que no podemos, vienen sin ton ni son en muchos casos, cuando estamos pensando sin, digamos, ¿no? Cuando no estamos enfocados en una tarea específica. Y te permite soltar, que el pensamiento viene, le ves, lo aceptas como pensamiento y se va. Y vendrá otro y otro. Y entonces es un continuo admitir, aceptar y soltar, ¿no? Entonces yo creo que... Y esto implica todo, lo bonito y lo feo, y lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y no por aceptar significa que nos resignemos o significa que, bueno, pues que nos sentemos a no hacer nada o que seamos pasivos. Al contrario, yo creo que aceptar es una de las cosas más valientes que podemos hacer, porque desde la aceptación de lo que ya es, podemos decidir cómo responder. Mientras que cuando no aceptamos, muchas veces la respuesta automática es la reacción, ¿no? O es el rechazo. Y eso nos causa digamos, nos causa mucho desgaste, no solamente energético, de tiempo también y emocional. Entonces, yo creo que esa amabilidad es como, en realidad, en los textos de mindfulness y de meditación se habla de ecuanimidad, ¿no? Que es ese no perder tu centro, en el sentido de que te van a llegar emociones muy difíciles, que te van a causar dolor, pero igual que llegan, se marchan, pero se marchan igual de fácilmente que llegan cuando las aceptas y las puedes integrar, ¿no? Las puedes vivir en tu cuerpo. Cuando no, pues se quedan encasquetadas, ¿no? Se quedan un poco enquistadas y además las echamos en el sótano y ahí se convierten en sombras cada vez más grandes, ¿no? Que al final hay que sanar, porque si no se convierten en monstruitos que vienen de vez en cuando a tirarnos del pelo. Pero incluso esos monstruitos que vienen a tirarnos del pelo, en mi caso, por ejemplo, la ira. Yo soy una persona que siempre he sido muy irascible y entonces, claro, yo tenía una relación pues muy mala con la ira. Nos llevamos fatal, éramos enemigos a muerte. Y por eso la ira me seguía saliendo, ¿no? Porque no era capaz de aceptarla, de ver la función o el mensaje que traía en mi vida y sobre todo de actuar conscientemente sobre ese mensaje y no cogerme una pataleta, ¿no? Que es lo que solía hacer. Entonces, cuando finalmente pude ser capaz de encarar mi ira con aceptación, es decir, con amabilidad, de ver que tenía una función positiva en mi vida, y de ver también que provenía de, bueno, pues de una parte tal vez no sanado de mi infancia, pues vamos, ahora no es que seamos súper amigos, pero es como sí, es como un viejo amigo que está ahí de vez en cuando para tocarte un poquito las narices, pero con buena intención. Es curioso que nombres la ira porque para mí la maternidad ha sido el reencuentro con mi ira. Totalmente. Y una gran dosis de humildad, porque soy formada en temas de educación, soy pedagoga y me sé todas las teorías. Y muchas teorías, un hijo y de repente desaparecen todas. Exacto.
A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado y de hecho lo cuento aquí porque me parece que es importante. Hay que contar los fracasos igual que los éxitos. De estar escribiendo, por ejemplo, un post en Instagram sobre estoy leyendo este libro sobre mindfulness con mi hijo que se llama Mono Loco, Panda Feliz. Y estar en eso, ahí yo y mi hijo pues dándome la matraca de mamá esto, mamá lo otro y de repente, que me dejes en paz, que estoy escribiendo un post para Instagram. O sea, es que es cómico realmente. O sea, cuando después lo ves dices, por favor, o sea, mindfulness, ¿pero de qué? Efectivamente. La maternidad yo creo que es el punto, es un gran portal, vamos, ¿qué portal? Es una autopista a toda velocidad es una oportunidad grandísima para conocerte y sobre todo para sanarte. Porque o te sanas tu historia, tus historias, tus relaciones con tus emociones, o básicamente, esto yo lo digo así porque estoy convencida de que es así, o si no, básicamente desde mi punto de vista, se lo vas a pasar todo a tu hijo. Y le va a afectar de ciertas maneras, ¿no? Pero yo sí que pienso que nuestros hijos son nuestro espejo y que por eso nos tocan los botones de esa manera, ¿no? De manera tan efectiva. Porque lo que hacen es ponernos un espejo delante. Y entonces en ese espejo tú te ves pues como, ves tus monstruos, ¿no? Te ves tus sombras y entonces una de dos, o las sanas o esas sombras seguramente le vas a dar la vuelta al espejo y se lo vas a básicamente a plantar en la cara a tu hijo. Y puede que, dependiendo de su propia trayectoria vital, pues puede que algunas de esas cosas se las herede, o sea, directamente. De estos patrones, a mí esta parte generacional me parece súper interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, o sea, yo lo sé y tengo conciencia, además lo he hablado con ellos, que mi padre mi padre ha tenido siempre problemas con la ira. Y entonces a mí se me dieron ciertos mensajes. Es decir, que todo esto no viene de la nada o no viene de nuestra personalidad genética, tal y como hemos nacido. Casi todo, sobre todo con las emociones que consideramos difíciles, que no negativas, para mí no hay emociones negativas, hay emociones difíciles, pero nuestra relación con las emociones difíciles casi siempre suele venir mamada de nuestros padres o dentro de nuestro entorno familiar. Entonces yo por eso pienso que la oportunidad de la maternidad es increíble para realmente conocerse mejor y sanarse todas estas partes de nosotros mismos que no queremos ver. Aquí también identifico que hay un posible riesgo, ¿no? En esto, ¿no? Que al mismo tiempo el saber esto te da poder, pero al mismo tiempo puede alimentar a esa vocecita que te dice, pues deberías de ser encima porque le vas a pasar a tu hijo, a tu hija, no sé cuántos. Claro, totalmente. Y hay que también aceptarlo. O sea, es como, vamos a ver, yo creo que es parte un poco del riesgo de ser humano y de interactuar como humano, y es que nuestras acciones nunca son neutras, no solamente de cara a nosotros mismos, sino de cara a los demás. Entonces, yo creo que hay que aceptar que como madres y como padres tenemos una gran importancia y tenemos una gran responsabilidad, que lo vamos a hacer siempre lo mejor que podamos. Y esto es así incluso en el caso de padres que abusan a sus hijos. Yo también creo firmemente que la mayor parte de las personas que tienen tendencias abusivas, ellos mismos han sido abusados y por eso es un ciclo que se repite, ¿no? Entonces, desde nuestro yo pequeñito lo estamos haciendo lo mejor que podemos, y eso es suficiente. Pero cuando somos capaces de dar un paso atrás y observar ese yo pequeñito, podemos ver todas esas muletillas, todas esas heridas abiertas, aún abiertas, o que pensábamos que estaban cerradas, pero en realidad con la maternidad se han vuelto a abrir. Y por eso al final es una invitación. No todo el mundo la acepta. No todo el mundo tal vez es consciente de que es una invitación a sanarse, ¿no? No todo el mundo tampoco es capaz de hacerlo a nivel individual, ¿no? Y de hecho yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento
necesitamos apoyo profesional, ¿no? O apoyo, sí, o apoyo, yo diría que profesional, ¿no? Pero sobre todo con el tema de la gestión de las emociones, pero la verdad es que sigue siendo una invitación. Y no quiere decir esto que entonces tengamos ya que ser madres perfectas, eso no existe, ¿no? Siempre vamos a equivocarnos. Pero bueno, eso está bien, porque además ahí también estamos haciendo de modelo para nuestros hijos, dándoles permiso para que ellos se equivoquen, que también ese es otro tema, ¿no? Cuando queremos ser madres perfectas, la implicación es que nuestros hijos tienen que ser perfectos. Y eso es una gran carga con la que crecer también. Otro tema que me gustaría hablar contigo es, hemos hablado quizás de emociones que son más difíciles de gestionar, pero personalmente me he dado cuenta de que a veces hay emociones que se consideran positivas que son difíciles de sostener. Hay emociones como la alegría, la plenitud, que pueden ser difíciles o en mi caso están siendo también difíciles de sostener, de tener tanta dicha en un momento que entro como en un bucle de pensamientos que me saca de ahí porque me cuesta sostenerla en algunos momentos. Pero sostener, ¿te refieres a que sientes que es demasiado intensa, en ese, por ejemplo, la alegría y que no la puedes sobrellevar? Sí. Estar presente en la emoción cuando puede ser una emoción que se considera positiva, aunque tampoco uso... No, es que, claro, al ser igualmente difícil de sostener, pero se considera una emoción que teóricamente es positiva, es como una incongruencia, pero esos estados de alegría, de plenitud, que muchas veces en mi casa han venido también pues, por aspectos de la maternidad, que hay un... Es que todo es perfecto y se te atasca, ¿no? Sí. Como el patrón de pensamiento de, bueno, pues esto va a durar poco, pues es que no te apegues a esto, claro. Pero ahí lo que tienes que observar es ese patrón. Total. No el hecho de que no vayas a ser capaz de sobrellevar la alegría, porque solo puedes, aparte de que te digo una cosa, espérate unos minutos y se te va a pasar. O sea, todo llega y todo pasa, ¿no? Incluso los momentos eufóricos, es verdad, incluso estos momentos, lo que llaman en inglés experiencias cumbre, ¿no? Que a veces, o sea, vienen también sin ton ni son, porque no tienen que ver con una experiencia concreta en tu mundo exterior, sino que de repente, pues eso estás, yo qué sé, estás apoyado en la barandilla de tu balcón y, yo qué sé, es el atardecer y a lo mejor, pues, oyes a los pajaritos y de repente te sientes como en nirvana, o sea, estás ahí, en plan naturaleza aguda total. Eso no te hace ser ni mejor ni peor persona porque es que además eso se te va a pasar, o sea, eso en 2 minutos se te ha pasado. Y entonces yo creo que es eso, ¿no? Es un poco esa humildad de decir, vamos a ver, todo lo bonito y todo lo feo y todo lo que llamamos positivo y todo lo que llamamos negativo se pasa, todo, absolutamente todo, nada es estático en la vida. Lo que sería interesante sería ver si tú misma ya te echas las prisas porque se te pase el momento cumbre y entonces ¿qué hay detrás de eso? ¿No? ¿Sabes? Si es un no darte permiso para estar con tu alegría o con... que eso también pasa muchísimo, porque obviamente si lo que te das cuenta es de que empiezan tus pensamientos, eso ahí te da la clave de que es un patrón mental y que por lo tanto seguramente tiene más que ver con lo de darte permiso más que no ser capaz de sobrellevarlo, ¿sabes? Pero es muy interesante porque también tenemos muchísimas, o sea, las creencias que tenemos las tenemos no solamente sobre las cosas malas, sino también sobre las cosas buenas. Y ahí tiene que ver mucho ¿cómo se dice? Iba a decir la meritocracia, pero no es eso. Merecimiento. Exactamente, el merecimiento, ¿no? Igual que cuando... Y esto a lo mejor volvemos un poco al inicio de la conversación sobre el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajé en temas de cooperación internacional, como era funcionaria internacional y luego funcionaria británica, tenía unos salarios muy altos, o sea, comparados con la mayor parte de mis amigos españoles, estaba ganando bastante dinero. Y claro, pero yo no me sentía meritoria. Merecedora. Y además me causaba muchísima tensión o estrés ético, ¿no? Porque era, pero vamos a ver, yo estoy trabajando para eliminar la pobreza o para reducir la pobreza y estoy aquí ganando una pasta y encima no pagando impuestos, porque si eres funcionario internacional no pagas impuestos. Y entonces es como, pero vamos a ver, esto es una élite privilegiada que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que además
esa reflexión es totalmente válida, pero el tema de trasfondo es que yo cuando he trabajado en cosas que me han sido muy fáciles y que me ha ido muy bien, siempre mi mente también ha empezado con los peros. Esto es demasiado fácil, ganas demasiado, tienes demasiado poder de decisión, ¿y tú quién te crees que eres, no? Ujú. Mm. Sí, es curioso, ¿no? De hecho, es interesante. Yo cada año elijo una palabra, que es la palabra que me acompaña. Y este año mi palabra que me acompaña es el disfrute, ¿no? El permitirme, el disfrutar, el simplemente disfrutar. Y el mindfulness está siendo una clave en este proceso, porque de alguna forma te permite entrenarte para volver aquí y disfrutar de esto que estás haciendo, sea lo que sea estar ahora mismo contigo en esta entrevista y estar contigo en esta entrevista, o sea lo que sea que estés viviendo. Y que además no necesitas probar nada, ni demostrar nada, ni tiene que ser nada especial, ni tiene que ser nada eh, fuera de lo común. Yo creo que el gran regalo del mindfulness es que nos permite ver belleza, no me refiero solamente a estética, sino belleza como felicidad, ¿no? O como plenitud. Nos permite ver eso en todo, absolutamente todo. Yo esta mañana, escuchando los pajaritos, era feliz. Y luego se me pasó. Y seguro que tendré momentos de mal humor, pero en algún otro momento veré alguna florecilla o saldrá el sol o comeré algo que me encanta o me lavaré las manos y conectaré con la sensación corporal de cómo me froto las manos y seré también feliz. Y ese es el gran regalo del mindfulness. En el taller que preparaste para el Mastermind Minimalista nos diste como algunas claves prácticas y no te pido trasladar eso porque el contenido y la duración es diferente al formato en el que estamos, pero quizás sí, si alguien está viendo esa entrevista y le gustaría tener alguna herramienta, ¿no? Una puerta de acceso en este proceso de la atención, ¿qué nos podrías indicar o qué nos podrías decir? Yo creo que para una persona que lo haya intentado varias veces y no le ha funcionado o que no lo haya hecho nunca, lo más para mí, el consejo práctico más potente es ancla tu práctica de mindfulness a algo que ya hagas. Porque lo más difícil de acordarse de prestar atención es acordarse de prestar atención. O sea, es un tema de tenerlo en mente, ¿no? Es como... entonces, si lo anclas, si lo asocias, básicamente, hablo de anclajes, pero es básicamente una asociación. Yo empecé, porque a mí me pasaba lo mismo, yo había leído libros, había hecho cursos, sabía mucho del tema, pero luego sentía que a nivel práctico en mi vida, es que no lo llevaba que no lo llevaba a la práctica, o sea, que realmente no lo llevaba a cabo. Y no era por una falta de interés, era al contrario, estaba fascinada con el tema, pero no, o sea, sentía que se me iban los días y que no llegaba a practicarlo. Entonces, yo empecé con la ducha, porque es un momento íntimo, ¿no? En el que bueno, pues estás ahí con todo tu cuerpo, tienes la posibilidad de estar con todo tu cuerpo y también con las sensaciones, con los 5 sentidos, o por lo menos con 4 de ellos. Puedes estar con todos en realidad. Y entonces me empezó a funcionar muy bien. Luego además yo me ducho por las noches, entonces eran momentos como para bajar el tono, ¿no? Y bajar la cacofonía mental justo antes de irme a dormir. Entonces me funcionó súper bien. Eran como pequeños oasis, estoy hablando de pocos minutos, de pequeños oasis en los que simplemente me daba el permiso de, bueno, pues de conectar con mi cuerpo y de conectar con todas las sensaciones de realizar la ducha. Luego eso lo amplié al conducir, porque bueno, pues me toca conducir bastante. Y entonces ahí me enfoqué más en la respiración, simplemente en prestar atención a la respiración, que no es incompatible con conducir un coche. Entonces yo diría que la mayor parte de la gente siempre tiene varias actividades rutinarias que realiza todos los días que se prestan a realizarlas con mindfulness. Y realizarlas con mindfulness simplemente significa que estás prestando atención a tu aquí y ahora, muchas veces enfocándote en tu respiración o enfocándote en tus 5 sentidos o en cualquier otro sentido. Si estás lavando los platos,
pues tiene más que ver con el sentido del tacto, ¿no? Y todas las sensaciones en la piel. Pero se puede hacer absolutamente con cualquier cosa. Y de hecho, este es un poco como el sales pitch del mindfulness, o sea, el punto de venta del mindfulness es que no tienes que, porque mucha gente te dice siempre, es que es lo típico, ¿no? Es que no tengo tiempo, pero si no se necesita tiempo, tú tienes el tiempo que ya tienes. El mindfulness no se trata de una actividad extra, como por ejemplo puede ser la meditación. Si te interesa la meditación, digamos, más formal, que implica que te tienes que sentar y tienes que estar en silencio durante un cierto tiempo, pues eso, claro, necesitas cavar ese tiempo, necesitas darte ese tiempo. Pero con el mindfulness no, con el mindfulness hagas lo que hagas durante tu día, hagas lo que hagas, lo puedes hacer con mindfulness. En los momentos perdidos, ese sería el segundo consejo, sobre todo. Anclar a acciones rutinarias y lo segundo es en los momentos perdidos, cuando estás en la oficina del dentista esperando a que te vean, o cuando estás en el metro, o cuando estás en el autobús, o cuando estás esperando a que salga tu hijo y no estás hablando con nadie, o también cuando estás hablando con alguien, pero bueno, eso ya es como un poco más avanzado. Practica el mindfulness. Hoy en día lo que solemos hacer es enseguida coger el móvil para distraernos y llenar esos momentos vacíos, ¿no? De espera. Entonces, en la cola del supermercado, o sea, es que hay muchísimos momentos a lo largo del día. No es una cuestión de falta de tiempo, el tiempo ya lo tienes, es cómo lo utilizas. Sí, me parece también muy interesante es el no ocupar los espacios de espera, ¿no? Que es algo que tú también compartías y que yo estuve practicando especialmente este mes en los viajes que he tenido que ir por temas de trabajo a Barcelona, a Madrid, y el tren, no hacer nada, simplemente estar ahí. Disfrutar del viaje en el tren sin llenarlo de la cola del supermercado, este tipo de cosas que están y teóricamente tienes que llenar, pero es que quizás no tienes que nada. No, no tienes que nada. Y yo creo que cuanto más se practica, más fácil resulta practicarlo porque ya no te das cuenta de que lo estás haciendo y más te abres. O sea, es una cosa como muy curiosa, pero yo sí siento que el mindfulness te lleva a abrirte el corazón, quieras o no quieras, en el sentido de que cada vez, creo que también es algo que dije, ¿no? Cada vez te vas volviendo más niño en el sentido de que eres capaz de disfrutar todas esas cosas niñas sin ninguna importancia que siempre han estado ahí y que nunca has visto. Es decir, los pajaritos esta mañana. Es que no necesitas grandes aspamientos, no necesitas irte a un monasterio en Tíbet, no necesitas tener a un maestro espiritual, no, o sea, realmente, yo por eso creo que realmente el mindfulness es minimalismo mental, porque no solamente te lleva a la larga a disminuir la cacofonía mental, sino que además te lleva a practicar el soltar continuamente y también te lleva a apreciar lo sencillo de la vida. Sí, lo extraordinario de lo ordinario, de apreciar Exacto. el día a día y los pequeños detalles que son los que son. Exacto. Y son los que son y son los que siempre están ahí. No exigen por tu parte ningún esfuerzo, ¿no? Que es lo otro. Vivimos tal vez en unas sociedades en las que, aparte de la distracción, tenemos la hiperactividad y esa valoración de que cuanto más ocupado estás y cuanto más te cuesta todo y cuanto más esfuerzo y cuantas más reuniones y cuantas más llamadas y cuanto más dinero, y es como que es la cantidad, ¿no? de todo, incluido del esfuerzo. Entonces parece que algo que no te ha costado esfuerzo no tiene valor. Y yo pienso que es al contrario. Y que precisamente en mi caso, por ejemplo, de mi trayectoria personal, las cosas no es que me hayan costado esfuerzo, no, pero les he entregado mucha energía a lo largo de los años, ¿no? Y ahora, cuanto más mayor me hago, más me doy cuenta de que cuanto menos esfuerzo me cueste y sobre todo cuanto más fluya, cuanto más sea capaz de ir corriendo detrás de la pelota según la lleva el viento, pues más gozo de la vida. Es decir, que realmente en lo sencillo y en lo fácil, entre comillas, es donde podemos encontrar esas pepitas de oro en el camino. Sí, no es lo que hacemos, sino el cómo, ¿no? Y esto también lo digo mucho en mis cursos, especialmente en el de la casa, que estoy ahora mismo a mitad, y yo siempre digo, es que puedes organizar tu baño con energía de voy a la guerra.
a por el baño, ahí voy. Pero esta energía es desde el estrés, es muy desgastante y no es sostenible en el tiempo. Si tú, en cambio, entras con esa energía de curiosidad, de voy a ver qué encuentro, voy a ver qué descubro, esa energía es desde el amor y esa energía es sostenible en el tiempo. Sí. Haces lo mismo porque en ambos casos estás revisando tu cuarto de baño, no hay más ni menos, pero la energía cambia el proceso entero. Y aquí yo creo que el sentido del humor también es fundamental. Y es algo que tampoco tienes que buscar, ¿no? Que tampoco tienes que esforzarte por tener un sentido del humor. Yo creo que es algo que con la práctica del autoconocimiento, del mindfulness, de la contemplación, te va surgiendo poco a poco, de la manera en la que sea, ¿no? De la manera en la que lo expreses tú, lo manifiestes tú, pero es una actitud tal vez más lúdica ante la vida. Y yo creo que eso, lo mismo, engancha con lo que dije al principio de todo, ¿no? Que soy muy curiosa y soy muy, en ese sentido, como muy infantil en que todo me parece, es que todo me parece fascinante. Como a los niños todo les parece súper interesante. Y entonces es esa actitud lúdica, ¿no? No solamente de que es divertido, sino también de que en el jugar nos abrimos y al abrirnos podemos disfrutar de la realidad de una manera muchísimo más plena y no gastar tanta energía queriendo que la realidad sea otra. Qué bueno. Muchas gracias, Maui. Te quería preguntar, ¿hay algo que crees que no te haya preguntado, que te hubiera gustado que te preguntase? Ay, esto me lo tenía que haber preparado, que tú eso siempre lo preguntas. Siempre al final. No, bueno, una cosa que yo creo que ha quedado clara es que intento vivir para ser feliz en ese sentido de presencia, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy bonito preguntarle a la gente, ¿eres feliz? Pero no como la gente lo malinterpreta muchas veces, ¿no? De, ¿eres feliz ahora mismo porque tienes el dinero, la casa, el coche que quieres? No, sino como te encuentras bien en tu piel y yo diría que sí. Pero también diría que es un trabajo en curso y que nunca se acaba. Y de hecho yo creo que con el tema del futuro, que sería otra pregunta que también muchas veces hacen, ¿no? De ¿cómo te ves de aquí a X tiempo? Yo ahora me encanta poder decir, no tengo ni idea, pero me da igual. Porque es como la pregunta que, ¿no? que se hace, ¿no? De ¿dónde te ves de aquí a un año? ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? Me quiero ver viva, es lo único. Pero no tengo ni idea. Si alguien quiere entrar en contacto contigo, si alguien quiere profundizar un poco más en estos temas, ¿dónde te encuentra y qué puede encontrar? Pues yo ahora mismo empecé trabajando temas de mindfulness a nivel profesional como coach desde que me lancé a ello hace 2 años y medio, pero desde el año pasado he decidido enfocarme en el apoyo a padres y madres de niños con autismo o con diferencias neurológicas, un poco por sentir que era lo que me llamaba el corazón, o sea, era lo que me pedía el corazón. Hay mucha gente que ya trabaja el tema de mindfulness, me parece fantástico. Hay mucha más sensibilización al respecto y más toma de conciencia, pero bueno, como colectivo, los padres de hijos diferentes estamos muy enfocados en el apoyo, en buscar apoyo para los hijos, pero muy pocas veces buscamos apoyo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, este es un poco el centro de mi trabajo, sobre todo el amor propio, la aceptación y todo el tema de la gestión emocional, que realmente cuesta mucho cuando tienes un desafío que para muchas personas es tremendo, realmente es tremendo. Entonces, mi página web es maguimoreno.com y además tengo un programa que se llama Autismo, Crianza y Mindfulness, que lo grabo como vídeos, pero luego también lo hago disponible como audios, o sea que está también como podcast en iVoox y en iTunes. Así que por ahí me pueden encontrar. Genial. De hecho, yo lo recomiendo para cualquier persona. Ya no diría ni siquiera, sé que estás especializada y que, y que es un ámbito, un público objetivo muy concreto, pero yo, si es un tema que te interesa, creo que tienes una forma de tratarlo que conectas con cualquier persona en su propio proceso de aceptación personal, más allá de su entorno de circunstancias, es que yo lo recomiendo encarecidamente. Muchas gracias, Lucía. Y una última pregunta que te quería hacer es,
Te iba a hacer una pregunta, pero te voy a hacer otra. Pregunta con pregunta. De hecho, no te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una propuesta de mini práctica. ¿Hacemos una mini práctica? Sí, Cierre de una mini práctica de mindfulness. Mm. Vale, entonces voy a coger el gong, el gong no, el cuenco que lo veis aquí. Lo veo. Fíjate que antes de empezar la entrevista he pensado, ¿me lo pongo o no me lo pongo en la mesa? Y he dicho, no sé, bueno, pues ahora lo voy a poner en la mesa. Esto no estaba preparado. Bien, ya está, en la mesa. Muy bien. Bueno, pues para los que nos veáis o los que nos escuchéis en este momento, os invito a que mantengáis los ojos abiertos, porque esta es una práctica de mindfulness y se trata de aceptar todo lo que está a nuestro alrededor, de ser capaces de enfocarnos un poco en todo lo que está sucediendo en este momento presente, sea el que sea para ti. Así que te invito a que tengas los ojos abiertos y a que te enfoques en tu respiración. Simplemente no tienes que cambiarla, solo darte cuenta de que estás respirando y también de que está latiendo tu corazón, que es de lo que me estoy dando cuenta ahora yo. Así que empezamos. Y esto lo puedes hacer absolutamente en cualquier momento de tu día. Y si quieres otro tip súper práctico y eres adicto a tu móvil, ponte alarmas aleatorias en el móvil. Y cada vez que suene, paras lo que estás haciendo, a no ser que te vaya la vida en ello, y te pones a respirar conscientemente. Muchísimas gracias, Maui. Gracias a ti, Lucía, de verdad. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y en general ha sido un placer que nuestros caminos se hayan cruzado. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me ha encantado estar aquí, formar parte de tus míticas charlas minimalistas y gracias por la oportunidad de compartirme.